Eh, Realmente ahí vi que el libro no estaba inédito, ya está editado, ya está publicado. Eh, bueno, vamos a hablar hoy día de probablemente uno de los temas más importantes, y les voy a hablar como políticos, como jóvenes políticos, así que me van a disculpar que vaya directo al tema, ¿no? Durante todos estos años que he trabajado con políticos y haciendo política, uno de los mayores problemas es la disciplina de los candidatos, ¿no? Y la disciplina de los candidatos es decir, que hagan lo que pide su equipo, o sea, porque se arma para todos los candidatos a cualquier dignidad, se arma un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo prepara una serie de cosas. Pero hay unas ciertas habilidades que debe tener un político y un joven político como ustedes, ¿no es cierto?, que quiere llegar a algún momento a representar al país y hacer cambios positivos en el país, debe tener estas habilidades. Y estas habilidades son justamente unas habilidades que se van desarrollando. Voy a compartir una pantalla, ¿ya? Para hacer la presentación y poder seguir trabajando. Si todos ven, díganme que sí. ¿Sí ven? Sí, sí estamos viendo, Fernando. Ya, Muchas gracias. perfecto. Entonces, bueno, como les decía, o sea, una de las habilidades importantísimas que deben tener los políticos es esta habilidad de la oratoria, el debate y la argumentación jurídica. ¿Qué es la argumentación jurídica? Básicamente es esta argumentación lógica, ¿no es cierto?, que nosotros debemos tener. Entonces, vamos a empezar por ahí. Cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Al tiempo, ¿ya? O sea, cogen, me paran un ratito y me hacen la pregunta, porque si no vamos a seguir de largo y luego se van a olvidar de hacer las preguntas pertinentes. Entonces, claro, lo primero y la primera habilidad que debe tener un político es esta habilidad de la oratoria. Ahora, esta habilidad de la oratoria no es una cosa que la gente nace con eso. O sea, no es que la gente ya nace con esta habilidad de hablar, etcétera, etcétera. No, no, no existe eso. La habilidad de la oratoria es algo que se va desarrollando. Es como aprender a montar bicicleta, ¿no es cierto? Al principio es como que medio difícil, como que hay un problema, ¿no es cierto? Y luego ya se va desarrollando a la medida en que se va haciendo práctica. La habilidad de la oratoria no es una cosa teórica, nada más. Ya vamos a ver algunos elementos que están ahí, pero es una cosa que se tiene que desarrollar internamente. O sea, es una habilidad, como aprender, como les decía, aprender a montar bicicleta o a aprender a jugar a algún juego, el fútbol o lo que sea, ¿no es cierto? Es algo que se va desarrollando con la práctica. Entonces, por eso hay una persona, Karen Michelle, que está intentando entrar ahí, sí, no sé si le ven. Ya. Entonces, bueno, vamos por los conceptos así, ¿no es cierto? Siempre se dice que la oratoria está más diseñado y la RAE, ¿no es cierto? La Real Academia de la Lengua habla que es esta elocuencia en la sede parlamentaria con la finalidad de persuadir, convencer y que los debates de carácter legislativo conforman una voluntad que devendrá ley que ha de realizarse conforme a las reglas de ordenación del debate contenidas en el reglamento, etcétera, etcétera. O sea, básicamente como que la oratoria es un elemento, ¿no es cierto?, donde uno se va desarrollando para hacer política. Y es así. Una de las cosas más importantes que debe tener un político es esta habilidad de la oratoria, es saber hablar. No les voy a decir que todos los políticos sean grandes oradores, les mentiría. Ahí estaba Rodrigo Borja, por ejemplo. Rodrigo Borja, teníamos un problema con él porque no era un gran orador. Tenía una forma muy acartonada de hablar. Rodrigo Borja, ¿no? Hasta ahora. Entonces tenía esta forma de elocuencia, ¿no es cierto? Una elocuencia muy formal, muy acartonada. No era un gran orador. A diferencia de otros políticos que sí han sido grandes oradores, por ejemplo, el caso de Correa, por ejemplo, era un extremadamente muy buen orador. O sea, independientemente de lo que pensemos, fue un gran orador. Pero hay gente que no, o sea, hay gente que no, y son grandes políticos que han hecho grandes cosas que no necesariamente eran grandes oradores, pero sí tenían sus elementos, ¿no es cierto? Una disciplina y una cosa para poder trabajar en los discursos que ellos hacían o que se les hacían.
porque esa es otra de las cosas, o sea, a veces no se necesita tener una gran elocuencia, ¿no? Saber leer bien, porque los discursos se hacen, los discursos en general los hacen los asesores, los discursos en general hace un equipo y un equipo de gente, ¿no es cierto?, que va armando el discurso de acuerdo a la necesidad y se va haciendo que el discurso, ¿no es cierto?, de los candidatos vayan ajustándose a las necesidades de los votantes en definitiva. ¿Cuáles son los obstáculos más graves, digamos así, que tienen los oradores para dar un discurso? Uno es el nerviosismo. El nerviosismo se da básicamente porque la gente le falta práctica. La mayoría de personas no estamos acostumbrados a pararnos frente a la gente y empezar a hablar y decir cosas, ¿no es cierto? Y hacer grandes discursos, o no estamos acostumbrados, no hay grandes oportunidades, ¿no es cierto?, en los colegios, qué sé yo, para poder hablar ante un público. Entonces, esa es una falencia, no solamente del sistema educativo, es una falencia en general de nuestra sociedad, donde se ha dejado, digamos, esta parte de la oratoria como una cosa aislada, ¿no? Es una cosa espontánea, una cosa de momento, o una especie como de castigo, porque ese es otro de los problemas, ¿no? Que le cogen, a ver, Juanito, tú te estás portando mal, vente al frente y da la lección. O sea, se ha tomado como algo negativo. Entonces, una de estas cosas es el nerviosismo, estar nervioso, y la gente cuando está nerviosa, ¿no es cierto?, no aprende a controlar, no lo controla. Entonces puede empezar a generar una serie de sentimientos negativos y una serie de cosas que no le van a funcionar. Nosotros vamos dando cursos más o menos unos, no les voy a decir mi edad, pero más o menos unos 20 y pico de años, ¿no? Y claro, al principio era muy difícil, o sea, muy difícil pararse frente a la gente y poder hablar. Les voy a dar un secreto, bueno, que no es tan secreto, bueno, todo el mundo lo utiliza, que dice, a ver, cuando tú te paras enfrente de la gente, ¿ya? Mírale a la gente como que está desnuda, ¿ya? Es feísimo lo que estoy diciendo, pero así es. O sea, tú te paras al frente de la gente, ¿ya? Y le miras a la gente como que está desnuda. Entonces, con eso uno tiene como que una tranquilidad y puede empezar, ¿no es cierto? Se le baja el tema del nerviosismo. Otro de los obstáculos que podemos tener es este tema de la dicción, ¿ya? No saber pronunciar bien las palabras. Ese es otro problema. Y en general, tampoco tenemos dentro de los colegios estas formas, ¿no es cierto?, para poder mejorar. Les cuento un secreto. Yo tengo un problema de dicción. Yo cuando era pequeño, un poco más pequeño, tenía un frenillo debajo de la lengua. Este frenillo hacía que yo no pronuncie bien ciertas palabras. A mí me operaron muy tarde, me operaron más o menos en quinto grado de los antiguos, ¿no? Me operaron y me dejaron, bueno, soy medio tartoso en definitiva. Entonces yo tuve que superar esto, no lo pude superar completamente, ustedes me disculparán, pero soy medio tartoso, entonces tengo este problema de la adicción. Y hay gente que no se da cuenta. Por eso es muy importante a veces grabarse, ¿no es cierto? Verse cómo estoy pronunciando las palabras, qué es lo que estoy diciendo, etcétera, etcétera, para ver si tengo algún problema de dicción. Otra de las cosas es este eno, que también me sale a mí, me sale muy bien. Entonces, es importante grabarse y verse y quitarse todos estos problemas que uno puede tener al pronunciar las palabras, al referirse a ciertas cosas, etcétera, etcétera. Otro de los problemas es el miedo. La gente en general tiene miedo. Y el miedo es una cuestión, vieron que me salió ese, es como una cuestión natural, ¿no es cierto? El miedo es parte de uno, es parte del proceso fisiológico que tienen las personas. Entonces, decir que no tenga miedo es complicado. O sea, no puede decir, oye, no tengas miedo, pero eso es más que nada discursivo. La gente va a tener miedo, porque el miedo es parte de la naturaleza de las personas. ¿Dónde está el problema? Está el problema cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo no te deja hacer cosas. Y este miedo es un miedo muy, muy importante detectarlo, ¿ya? Porque si tú tienes miedo para hacer las cosas, estás en un mal curso.
Un político no puede tener miedo. Un político tiene que lanzarse al ruedo, tiene que hacer una serie de cosas muy complicadas a veces, ¿sí? Porque la mayoría de decisiones que toman los políticos no son decisiones personales, sino que son decisiones que son tomadas sea por temas ideológicos, sea por temas de partido, sea por temas de equipo, sea por temas de país, etcétera, etcétera, que inclusive pueden ir en contra de lo que tú crees, ¿ya? Pero, sin embargo, los tienes que hacer y los tienes que defender. Entonces, este miedo no te puede paralizar. Y esta es una recomendación en general, ¿no? En general, para todo lo que vayan a hacer en su vida. El miedo está bien. O sea, si uno se coge y se para, ¿no es cierto?, frente a un abismo, ¿ya? Uno se para frente a un abismo y ve para abajo y le da miedo, pues está bien. Ese es un miedo fisiológico. Ese miedo está bien. ¿Cuándo el miedo está mal? Cuando no te deja tomar una decisión. Cuando no te permite dar un paso adelante. Cuando no te permite hacer las cosas que tienes que hacer y que sabes que tienes que hacer. Ahorita me acuerdo de un discurso que dijo Pinochet alguna vez, que decía, a ver, ¿cómo decía? Estamos en el borde del abismo, decía. Estábamos en el borde del abismo y hemos dado un paso adelante. Entonces hay que ver también el tema del relato del discurso, ¿no? Entonces, claro, el miedo es una cosa importante, hay que verlo, hay que sentirlo, pero no te tiene que paralizar. Sigamos. Entonces vamos a ver ciertas técnicas, ¿no? Ciertas técnicas para el tema de oratoria. La primera, conocer a la audiencia, ¿ya? Esto es súper importante porque si ustedes saben qué tipo de audiencia es, saben cómo tienen que comportarse. Hay una cosa que no funciona muy bien. Hay alguien que decía alguna vez, o leía alguna vez que decía, nosotros tenemos que comportarnos igual en todas las circunstancias. No es así. O sea, no funciona así. Los políticos tampoco funcionan así. O sea, hay ciertas cosas protocolarias, por ejemplo, donde uno va con terno, ¿no es cierto? O sea, tiene cierto comportamiento. Si es que es un acto protocolario, por ejemplo, de alguna institución, uno exige y se exige y exige a los demás una cierta actitud, un cierto comportamiento, ¿no es cierto? Que está acorde, ¿ya? A el comportamiento y el protocolo que está designado para ese día, para ese momento, digamos así. Entonces uno se comporta de una manera. Uno se comporta de una forma distinta con los amigos, ¿no es cierto? Entonces uno hace bromas, uno se ríe, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay otro tipo de comportamiento. Entonces es un comportamiento distinto. Si uno está con los papás, ¿no es cierto? Si ustedes están con sus papás, tienen otro comportamiento. Un comportamiento más cariñoso, qué sé yo, con sus hermanos, etcétera, etcétera. Entonces es otro tipo de comportamiento. Tratan de no decir malas palabras, porque si no la mamá les pega, lo que sea. Entonces son diferentes comportamientos. Entonces, los griegos llamaban esto la person, ¿ya? Es la personalidad. Entonces, no es que uno tiene una sola personalidad y tiene un solo tipo de comportamiento para todos los actos. No. O sea, uno tiene que adecuarse, ¿no es cierto?, a los protocolos, a las situaciones, etcétera, etcétera, a las diferentes situaciones. Y uno utiliza esta máscara, ¿no es cierto?, de la person, porque person viene de la palabra máscara en griego. Entonces uno utiliza este person, esta personalidad diferente, esta máscara, en los diferentes momentos donde uno está haciendo. Decían que los mejores políticos son los mejores actores, ¿ya? Desde que Ronald Reagan ganó la presidencia de la República, ahí en la presidencia de Estados Unidos, decían que él era el mejor político, porque él, claro, asumía su rol, ¿no es cierto?, como era actor, asumía su rol, etcétera, etcétera. Y no es mala idea, si ustedes ya piensan dedicarse a la política como de una forma profesional, deben pensar en tomar algún curso de actuación o alguna cosa así, de locución, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es súper importante. Hay gente, por ejemplo, yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, que tiene una voz muy chillona. Bueno, fue un político muy importante, ¿ya? Y tenía una voz muy chillona. Entonces él no adecuó su voz nunca, a pesar de que le decíamos, oye, tienes que adecuar la voz, bajarle un poco el timbre, etcétera, etcétera, no lo adecuaba. Entonces, es importante esto, ¿no? Entonces, conocer a la audiencia también significa el saber comportarse, ¿ya? Saber adecuar el lenguaje para cada uno de las audiencias. Entonces, si yo voy a hablar con un grupo de economistas, ¿no es cierto? Tengo que preparar mi discurso con números, con ciertos números, etcétera. Ya vamos a conversar un poco más allá.
Si es que voy a hablar con abogados, ¿no es cierto? Tengo que ir, ¿no es cierto?, más al tema de lógica jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las audiencias, tenemos que conocer bien cada una de las audiencias para poder llegar de la mejor manera con nuestro discurso y con las cosas que queremos decir. Interactuar con los oyentes, ¿no es cierto? Siempre es tener un contacto visual con la audiencia, con la gente que está haciendo, más si es que estoy haciendo ciertos énfasis en mi discurso, en mi oratoria, ¿no es cierto? Cuando se ve y eso yo reacciono con cierta indignación, por ejemplo, en algún discurso yo estoy haciendo alguna locución y tengo que presentar alguna reacción, entonces tener esa conexión visual, esa empatía, generar esa empatía. Los políticos que tienen más experiencia son los que generan mayor empatía. O sea, son los que saludan, llegan, ¿no es cierto? Y están ahí con la gente y se están riendo antes de dar su discurso. Hay un protocolo, ¿no es cierto?, para los candidatos, que es que primero entren y saluden con la gente, estén un rato ahí, que se les vea más amistosos. Es porque lo que se busca es que el candidato sea más cercano a la gente. Entonces, eso es lo que buscamos. Buscamos que el candidato sea más cercano a la gente. Entonces, cuando entra y saluda y todo lo demás, entonces la gente dice, mira, qué chévere cómo saluda. Sí, parece un buen tipo. Entonces, claro, y luego ya va y presenta su discurso, etcétera, etcétera. Entonces, siempre interactuar con la gente, ¿no? Esa interacción siempre tiene que funcionar y tiene que funcionar muy bien. Mientras más en la oratoria interactúe con la gente, mejor va a ser su discurso, ¿no?, su oratoria. Veamos algunas técnicas, ¿ya? Bueno, se pueden utilizar recursos audiovisuales, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, hoy día que estamos haciendo transmitiendo información, ¿no es cierto? Se pueden ayudar con recursos audiovisuales. Si es que la oratoria o si es que el discurso es un discurso de unos 5 minutos, unos 10 minutos, yo puedo poner, ¿no es cierto?, ciertos gráficos atrás, ¿ya?, que tengan relación con mi discurso, con lo que yo estoy diciendo, con el mensaje que quiero transmitir. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de la pobreza, de la necesidad de cambiar de la pobreza, y pongo atrás mío, ¿no es cierto?, se ponen unas fotografías de pobreza, etcétera, etcétera, voy a generar más impacto, obviamente. Voy a generar mucho más impacto. Y cómo tenemos que salir, entonces empiezo a poner gente más contenta, ¿no es cierto?, atrás, y empezamos a salir de la crisis, entonces pongo mejor gente atrás, gente que ya está trabajando, etcétera, etcétera. Recuerden que una de las cosas súper importantes es que más que información, ¿ya?, más que información, más que cosas, lo que la gente quiere es impactos afectivos. Y aquí me voy a salir un poquito del libreto que tenía preparado para contarles esto. Generalmente en los discursos de los candidatos o en los discursos políticos se trata de dar cifras, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el país tiene que cambiar este tema qué sé yo, del empleo, ¿no es cierto? Que ahorita están dos temas del empleo. Que el empleo, necesitamos recuperar el empleo, no sé qué. Pero si es que uno empieza a contar una historia, como decimos ahí, contar una historia, ¿no es cierto? Y yo le conocí a Juan que no tenía empleo, yo siento el sufrimiento de él, siento las características de sus necesidades, siento cómo su madre trabaja todos los días, entonces vamos generando una historia, ¿no? Entonces, esa historia, ¿ya?, que nosotros vamos creando, le va haciendo a la gente en la mente, ¿no es cierto?, esa escena. Le vamos transmitiendo esa escena, ¿no es cierto? Y lo que vamos generando es mayor empatía con el candidato, mayor afectividad, digámoslo así, porque está compartiendo una historia. Recuerden que desde el principio de la historia de la humanidad, el reunirnos alrededor de una fogata no era para hacer un análisis, ¿no es cierto? O sea, nos reuníamos alrededor de una fogata cuando éramos cavernícolas y decíamos, mira, es que a 2 kilómetros está un león, más o menos de estas características. No, pues contábamos, nos decíamos, mira, por allá, por la quebrada, hay un león, hay que cuidarse, etcétera, etcétera, ¿ya? Sin referencias personales a nadie de sus ser cristianos. Entonces, es importante eso, ¿no? O sea, es importante contar estas historias, contar estas anécdotas para que la gente pueda generar mayor empatía, pueda sentir mejor, ¿no es cierto?, la información o el concepto que yo quiero llevarle a la persona. Hay que tener temas de cuidado de los vicios del lenguaje, ¿no es cierto?
como el que como te estoy diciendo, o el ok, porque es otro, ¿no? Sí, ok, sí estamos bien, ok, todos están bien, ok, ¿no es cierto? O sea, hay una cosa así, ¿no? O evitar, ¿no es cierto? Ciertas cosas como el lenguaje de la papa, ¿no? He visto que hay algunas personas que tienen algún problema en la lengua. Yo estuve yo me gradué de bachelor en la Universidad de San Francisco, pero tenía unos compañeros que tenían algún problema en la lengua. Entonces empezaban a decir, oye, ¿cómo estás? O sea, ¿qué problema que tienes? Mayoría de compañeras. Tienen algún problema en la boca. No sé, nunca supe, nunca me enteré qué les pasaba en la boca. De algunas sí, pues, es otra historia. Pero básicamente, quitarse todo eso. Por eso es importante verse, ¿no? Verse, ver cómo estoy diciendo el tema de la oratoria, ver cómo lo voy transmitiendo, viendo, ¿no es cierto? O sea, grabándose para poderse ver. Entonces, recuerda, ¿ya? Que el desarrollo de una buena oratoria es fundamental para un político, ya que se relaciona con la gente. O sea, la forma en que nosotros nos vamos a comunicar con la gente es con mi oratoria, ¿ya? La oratoria no es un proceso natural, ojo con eso, no hay ninguna pregunta referente a esto. Requiere la superación de barreras, ¿no es cierto? O sea, es un tema de práctica, de capacitación constante, de verme al espejo. Si ustedes ya van a ser políticos profesionales, ¿no es cierto? Lo mejor que pueden hacer para su equipo de trabajo es que ya sepan hablar bien. Porque si no saben hablar bien, ustedes no tienen idea lo difícil que es para la gente que asesoramos a políticos, que estamos con ellos, ayudarles a que puedan hablar, a armar un buen discurso. Entonces es muy importante. Practica, práctica, 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 práctica. Y si es que creen que no saben hablar bien, es porque no han practicado suficiente. O sea, no es un don, o sea, no es una cosa que uno viene, ¿no es cierto? O sea, sí ya tienen un problema físico, claro, pero no es una cosa que ya viene, ¿no es cierto? Por propia naturaleza y ya nació orador. No existe eso. Nadie nace de orador. Los oradores se hacen, se van formando, van haciendo, tienen buenos equipos de trabajo que les hacen buenos discursos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, y vamos a ir al tema del debate. ¿Alguna pregunta sobre el tema de oratoria? Al final también vamos a hacer alguna cosa ahí de preguntas al final. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Qué más les puedo Yo decir? tengo una pregunta, perdón. A ver. No puedo encender la cámara porque tengo problemas, pero estaba Sí. más o menos teniendo en cuenta que la mayoría de veces nosotros tenemos estas muletillas y yo tengo bastantes, pero hay que también, no sé si analizar también el contexto de toda la redacción y evitar estas cacofonías tal vez de decir obviedades como subir arriba, bajar abajo, tal vez tenerle en cuenta también, no sé cómo se llama todo ese conjunto de análisis. O sea, totalmente. Ya, esos son pleonasmos. Todo lo que está mal redactado es un pleonasmo ahí dentro del discurso. Los discursos en general tienen que armarse, ¿no es cierto? De una forma, primero sencilla. O sea, si es que yo hago un discurso, si es que yo hago un discurso para un candidato, yo pienso que estoy haciendo un discurso para una persona de segundo grado, ¿ya? Tratamos de no ponerle nada, como digamos, nada técnico. O sea, cuando ustedes vean un profesor o un político que empieza y se mete que sí, que el análisis, que la cuántica, que no sé cómo, que no sé cuánto, ya, ese no sabe, punto. No sabe, o el equipo está mal asesorado, o no le hace caso al equipo, o lo que sea, ¿no es cierto? Un discurso tiene que ser una cosa sencilla, ¿no es cierto? Fácil de pronunciar, fácil de decir, fácil de llegar a la gente, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que son los elementos del discurso, ¿ya? Que es básicamente que el discurso tiene que ayudarle al político. Otra cosa importante del tema de lo que tú dices es que la gente se inventa, o sea, a veces los políticos, ¿no? Y ahora estamos viendo eso, ¿no? Ya le pasó a un candidato que no creo que todo el mundo sabe, que empezó a hablar de un tema del agua, por ejemplo, ¿ya? Eso no estaba en el plan de gobierno, no está. Entonces se inventó, o sea, cogió y dijo, bueno, se iluminó, ¿no es cierto? Dijo, voy a hablar de un tema del agua, entonces vamos a exportar agua o vamos ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No, vamos a vender el agua virtual y no sé qué, jalada. Esa es una jalada, ¿ya? Son jaladas. Bueno, a ver, todos los políticos se jalan.
O sea, no existe un político perfecto, no existe nadie que sea perfecto. Lo que pasa es que como siempre están en los medios, ¿ya? Están hablando, van a hablar en un lado, van a hablar en otro lado, ¿no es cierto? Entonces ya el discurso, ¿no es cierto? Ya el discurso que tienen que decir, a lo que tienen que referirse, se les olvida. En serio, y le estoy diciendo en serio, se les olvida y empiezan a inventarse cosas. O sale, ¿no es cierto?, el otro candidato y dice, ya que, ¿no es cierto? Es jalada. Son jaladas y son jaladas monumentales que les cuestan votos. ¿Y por qué pasa eso? Porque como están constantemente en los medios, están hablando, etcétera, etcétera, se jalan. Mientras más disciplinado es el candidato, tiene menos jaladas. No digo que no se jale, tiene menos jaladas. Pero eso se basa en el discurso, ¿no es cierto? El plan de gobierno, todos los elementos, ¿no es cierto?, que son alimento de los candidatos, los discursos, etcétera, etcétera, esos les ayudan, ¿ya?, a que ellos se jalen menos. Entonces, mientras más preparado está el candidato, mientras más disciplinado es el candidato, tiene menos problemas. ¿Cuándo se jalan los candidatos? Cuando se salen del discurso, cuando se inventan cosas, ¿no? Ahí salió el otro candidato diciendo de que sí, yo voy a juntar los celulares y voy ¿cómo se llama?, a sacar oro de los celulares, no sé qué, o sea, las cosas que no estaban dentro de su plan de gobierno. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Con ese candidato tuvieron que enfermarle. O sea, le cogieron y le enfermaron de coronavirus para que no hable por lo menos 15 días y evitar la caída en las encuestas que estaba teniendo. Entonces pasa mucho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Oratoria, ¿no es cierto? Lo que habla el candidato es disciplina. No es solamente que sepa hablar, que sepa expresarse, etcétera, etcétera, que es lo que estamos hablando acá. No es también disciplina. El candidato debe ser disciplinado y debe regirse exclusivamente a lo que el equipo de trabajo le están haciendo. Recuerden una cosa, los candidatos son productos de equipos de trabajo. No son producto de que están iluminados de repente, ¿no es cierto? No, o sea, son el producto, o sea, son la punta de un equipo de trabajo que está atrás armando, analizando, viendo qué se hace, etcétera, etcétera. O sea, no existe eso. Claro, ahora hay tantos candidatos. La otra vez escuchaba a un ex compañero y amigo, ¿no es cierto?, que está candidato a presidente, que decía que él con su familia logró vender un departamento y que con eso está haciendo la campaña, no sé qué. Entonces no tiene equipo de trabajo. Entonces, como no tiene equipo de trabajo, va a tener una serie de problemas, ¿no? Y de hecho los errores son errores causados por los candidatos más que por los equipos de trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Fernando, Sí. están levantando la mano Tatiana Torres y no recuerdo quién estaba segundo, estaban levantando la mano Ya, y está que me Cristian pregunte. Lo que Torres pasa es que como yo después. estoy trabajando con pantalla completa, no los veo. Sí, no hay problema. Yo te voy Chévere, te voy avisando excelente. cuando las chicas vayan levantando la A mano. ver, pregunte, Tatiana. pregunte. Buenas tardes, Oila. Buenas tardes. Tengo una duda. Sí, ¿El discurso va a variar dependiendo del público al quien esté dirigido o es más recomendable hablar siempre en términos generales? ¿O es mejor variar o no? ya. A ver, si es que tú estás en un equipo de trabajo, ya, el equipo de trabajo te va a armar el discurso para adecuado, digamos, a cada grupo focal al que tú te vas a dirigir, ¿no es cierto? Hay un discurso general, que es el discurso que se dice y se habla en todo lado, ¿no es cierto? A este discurso se le agregan elementos, ¿ya? Por ejemplo, si tú vas a hablar con jóvenes, entonces si vas a hablar con jóvenes, a este discurso general que el candidato ya se lo sabe perfectamente, le vas a meter un par de temas emocionales que llegue y afecte a los jóvenes de mayor manera, ¿ya? Si es que después de una hora de dar ese discurso a los jóvenes, tienes un grupo, qué sé yo, para los jubilados del IES, entonces a ese grupo le vas a quitar esto de los jóvenes, ¿ya? Y le vas a poner 2 o 3 temas que estén relacionados con el tema de la seguridad social y la necesidad de que el gobierno pague lo que adeuda a la seguridad social y que tú estás absolutamente seguro de que en tu gobierno vas a hacer que el gobierno, tú vas a pagar lo que le debes al seguro social. Sí me explico.
porque no cabría, ¿no es cierto? Si tú estás hablando con los jóvenes y hablas de seguridad social, para los jóvenes, la seguridad social es una entelequia, no es una cosa esotérica ahí que no les dice nada, ¿no? Tú hablas de seguridad social a los jóvenes y es como que les rebota un poco en la cabeza. Pero sí les afecta a los jubilados. Claro, ahora hay temas de la seguridad social. El otro día vi un meme, no sé si sea cierto, no lo he comprobado, que decía que ya se estaba acabando la plata del seguro, no sé qué. O sea, claro, ahí afecta a todo el país. Pero entonces tienes que ir adecuado, ¿no? Adecuando elementos, no el discurso, sino elementos del discurso para que el candidato vaya cambiando la tonalidad en cada uno de los grupos focales a donde tú estás llegando. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Hola Fernando, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Flores, me presento. Una pregunta, tú mencionaste el tema de Arauz, que justamente lo había mencionado por lo que había dicho del tema de la minería y de que se pueda sacar oro de los celulares. ¿Qué hubiera pasado si es que no hubiéramos estado viviendo en esta época coyuntural en donde existe este tema del coronavirus? ¿Cómo se hubiera, o cómo lo hubieran ocultado a él? Porque hubiera estado tranquilamente en las calles si no hubiéramos tomado en cuenta el coronavirus y hubiera sido más difícil de que poder ocultarlo o poder esconderlo hasta que se olvide un poco la gente de lo que había dicho. Lo que pasa es que es un error. A ver, tú no puedes ocultarle al candidato. ¿Ya? Ese es un error del equipo. Yo no sé por qué hicieron eso, francamente. Si hubiera estado en ese equipo de trabajo, no hubiera hecho eso, sino hubiera buscado otras formas de solucionar y darle la vuelta al tema. Te pongo un ejemplo. Cuando Paco Moncayo, el grupo de asesores de Paco Moncayo, que no trabajé con ellos, estuve cercano, pero no lo ayudé. No voy a decir quién, pero bueno, la empresa, una de las empresas que ayudaba en la campaña de Paco Moncayo, le dijo al Paco que estaba muy arriba, ¿no es cierto? Muy arriba en las encuestas, entonces que no debería salir a debatir, por ejemplo. Le dijeron, no salgas a debatir, no salgas a la calle, no hagas esto, no hagas este otro. Entonces estos no, lo que hicieron fue bajarle el perfil que tenía él, ¿no es cierto? Y el perfil y la cantidad de votos que tenía él. Entonces, ahí llegó Montúfar, ¿no es cierto? Y empezó a remontar y decir, no, es que yo sí le puedo ganar al Yunda, no sé qué, no sé cuánto, y empezó él a remontar porque el otro sí hacía presencia, o sea, sí estaba haciendo presencia, y le ganó, ¿sí? Le ganó, no es que le ganó la elección, le ganó el 50% de los votos en el posicionamiento de quienes querían votar en contra de Yunda, no los que querían votar a favor del candidato, porque recuerden que hay dos cosas. Hay una cantidad de votos que son mis votos, ¿no es cierto? Hay la cantidad, por ejemplo, Lazo, ¿no es cierto? Lazo tiene una cantidad de votos de la gente que quiere votar por Lazo, y el otro grupo es la gente que no quiere votar por Arauz, ¿ya? Entonces, ahí se complementa el porcentaje de votación que tiene Lazo, ¿de acuerdo? Entonces, esta gente que no quería votar por Yunda, ¿no es cierto?, se fue y votó por Montúfar. Y perdieron los dos. Entonces, ahí le hicieron la casita, ¿no es cierto? Montúfar le hizo la casita al Paco Moncayo. ¿Por qué? Porque le escondieron al candidato. Entonces, no es recomendable nunca, ¿no es cierto?, esconderle al candidato. Ya tiene que ser muy chucho para que vos le escondas, o sea, ya tiene que haber pasado. Si hubieran inventado otra cosa, ¿no? O sea, qué sé yo, un accidente, alguna cosa así. Si es que querían ocultarle al candidato más tiempo. Pero es un error, porque al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Arauz? Salió en una foto con la abuelita ahí, tenía coronavirus supuestamente y sale abrazándole a la abuelita. Entonces quedó peor todavía. Sí, como decía Guillermo Landazuri, le compuso peor. Sí, la compuso peor, o sea, fue una jalada completa, ¿no? Entonces, eso desanima. Si no tienes presencia del candidato por algún tipo, ahora que estamos en esto de los medios, ¿no? Imagínense que estamos nosotros hablando curso de oratoria por este medio. O sea, hace un año, hace 2 años, esto hubiera sido impensable. Hay otras formas, se están generando otras formas de poder acceder, llegar con los candidatos más cerca a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar y hacer y trabajar, ¿no es cierto? Los que están asesorando, los que estamos asesorando a políticos, tenemos que buscar estas nuevas formas, estas nuevas maneras, estos nuevos intereses, ¿no es cierto?, que tiene la gente
para hacer esto. O sea, yo mientras estoy hablando esto, muchos de ustedes estarán jugando Minecraft, estarán viendo la novela, estarán haciendo una serie de cosas. Ahorita hay el multitasking, ¿no es cierto? La gente está haciendo un montón de cosas, está haciendo un montón de tareas a la vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le logro captar la atención? Es la pregunta. El político tiene que pensar, a ver, ¿cómo yo logro captar la atención de esos jóvenes, de esas personas, etcétera, etcétera, para llegarles con mi mensaje y que esa gente vote por mí? Entonces, es presencia. ¿De acuerdo? Entonces, no fue buena idea, personalmente hablando, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Otra pregunta? Hola. Yo, por favor. Jairo, por favor, continúa y después seguimos con Kevin. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Soy Jairo Pasmay. Buenas tardes con todos. Más que una pregunta sería una petición. Si podría darnos algunos ejemplos de buenos oradores, tanto como de malos oradores, puede ser a nivel nacional o también a nivel internacional, para tener los ejemplos en claro y en vivo también. Ya, perfecto. Verán, hay un excelente... Recuerden que ahora cambió, ¿no? Ha cambiado mucho la parte política. Los discursos políticos, cuando yo recién estaba a la edad de ustedes empezando en esto de la política, eran discursos más acartonados. Ustedes recuerdan el discurso de Roldós, ¿no es cierto? Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¿Se acuerdan ustedes? O sea, esta forma de dar el discurso, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, el discurso de Roldós. Esta forma de dar discurso era una forma súper acartonada, ¿no es cierto? Donde se ponía gran énfasis en cada una de las oraciones y del proceso, ¿no es cierto?, del desarrollo del discurso. Entonces, uno puede encontrar este tipo de discursos, por ejemplo, en Borja. Rodrigo Borja tenía este discurso acartonado. Toda la gente de esa edad, ¿ya? Tienen el mismo discurso, es muy simpático. A los años, cuando les veo en la televisión, así, al doctor Medina, etcétera, etcétera, o sea, se les oye, ¿no es cierto? Se les escucha con este discurso acartonado, etcétera, etcétera. El discurso que deben estudiar, ¿ya? Es el discurso de Obama. El discurso de Obama es un discurso, si ustedes ya se van a dedicar a la política o tienen intenciones de dedicar a la política, es un discurso que lo tienen que copiar, o sea, definitivamente. Ese es el discurso de ahora, ¿no es cierto? Con ciertas cosas, con ciertas anécdotas, con algo vivencial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? En la medida de que se va hablando, de que se va desarrollando el discurso, con ciertas inflexiones de voz, con ciertos cambios de modulación, con ciertas miradas hacia el suelo. O sea, por ejemplo, si yo digo, voy a estar triste, yo tengo que ver hacia abajo, voy a estar triste. No, pues, o sea, voy a estar triste, nos estoy viendo para abajo, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas, de elementos, ahí donde Obama pueden encontrar. Al principio, los discursos de Correa, por ejemplo, ¿sí? Independientemente de la cuestión, verán que no estoy hablando del tema ideológico aquí, por si acaso, ¿no? Ni defendiendo ningún candidato. Yo trabajo con un candidato, pero no puedo decirlo nada más. Hay ciertos discursos de Correa al principio, ¿no es cierto? Cuando recién le hacían los primeros discursos, había una persona fantástica que estaba ahí detrás de esos discursos, que son súper emotivos, ¿no es cierto? Hay una forma, un desarrollo, ¿no es cierto?, de las ideas, de los conceptos, etcétera, etcétera. Hay unos discursos de Maguad también, hay unos muy buenos discursos de Maguad que son dignos de analizar. Pero yo les diría, ahorita, en este momento, como ha cambiado todo, y esto va a seguir cambiando un poco más, vean este discurso de Obama. Yo creo que ahorita, a ver, hay un discurso de Obama y hay unos discursos de ciertas actrices y actores, ¿no? Que han dado cuando han hablado de esto de la injusticia social, etcétera, etcétera. O sea, porque también tienen una modulación y un libreto perfecto, ¿no? Entonces, por ahí me guiaría yo para poder seguir, digamos, en esto de la práctica del oratorio. Sí, muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Le damos paso a Kevin Freire y bueno, vamos avanzando con la exposición y más adelante iremos tomando un poco más de preguntas, si no, no nos va a alcanzar el tiempo, chicos. Una pregunta más. Sí, exacto, solo Kevin y de ahí continuamos. Muchas gracias. Ahora,
Perdón. Ok, Gracias. ok, muchas gracias, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos candidatos y hay un tema que no se lo saben? Personas con discapacidad, ¿qué va a hacer usted? Y dice, pone rampas. Entonces yo que soy activista y tengo discapacidad, a mí eso me molesta porque poner rampas, nada más. Entonces, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, los candidatos me salen con ese tipo de respuestas así, sin conocimiento, no leen la convención, no leen los instrumentos? Y de pronto a mí, bueno, que me gusta la política, también me puede pasar. Por ejemplo, yo no conozco mucho el movimiento feminista. Me piden, ¿qué opinas? Y ahí viene también la otra parte de mi pregunta. ¿Qué pasa con la imparcialidad? ¿Cómo un candidato puede ser imparcial? A mí me pasa que cuando entrevisto a los candidatos, cuando yo veo uno por mi ideología, cuando yo veo uno que es de mi ideología, que habla de empresa, de privatización, pues yo le dejo el espacio y que hable, pero cuando es uno de Arauz, yo trato de atacarle y reatacarle y reatacarle y preguntarle lo que más. Entonces, ¿cómo hago para primero manejar eso? O sea, ¿cómo poder controlar eso, ese impulso, de pronto ese carácter, de ese enojo que me da cuando me responden cosas que no saben? Y también, ¿cómo hacer para mantener esa imparcialidad al momento de preguntar, de entrevistarles a los candidatos? Muchas gracias. Ya, a ver, ahí tienes un problema. Había una frase que decía un maestro que tuve, que decía, nunca tomes decisiones cuando estés enojado, ni ofrezcas cosas cuando estés feliz, ¿ya? Esto es para poderse controlar. ¿Ya? Si tú no puedes controlarte, o sea, un político, lo primero, lo fundamental, lo más importante es aprender a controlarse, ¿sí? Ustedes le ven, por ejemplo, muy efusivo a Bucaram. ¿Ya? O sea, ustedes le ven súper efusivo a Bucaram, pero cuando ustedes le tratan a él, tiene un trato distinto. O sea, el tipo se aloca en la cámara, o sea, se aloca ahí afuera, ¿no? O sea, es como una especie como de alter ego o doble personalidad o actuación que le hace frente a las cámaras y se vuelve loco, ¿no? Pero en general es un tipo controlado. Ahora, uno tiene que, como político, y si es que estás haciendo entrevistas, tienes que saberte controlar y tener las preguntas preparadas. O sea, las preguntas que tú vas a hacer tienen que ser absolutamente preparadas. O sea, tú tienes que saber exactamente qué le vas a preguntar. Claro, en el proceso, ¿no es cierto? Con la pregunta y todo lo demás, ahí entra tu parte profesional de cómo le coges, dónde le coges, ¿no es cierto? O sea, cómo le jalas en alguna cosa para, lamentablemente, porque esa es la noticia, ¿no? O sea, la noticia no es cuando habla bien, la noticia tal vez es cuando se jala o cuando dice algo de más. Ahí como que hay más noticia, ¿no? Estamos en ese medio. Y estamos, claro, y los equipos de trabajo de los candidatos están para eso, ¿no? O sea, para ver cuando se jalan los candidatos y poder recuperar eso. Ahora, con este tema de la discapacidad, lamentablemente con Lenín Moreno, se explotó mucho el tema de la discapacidad. Se explotó mucho, o sea, ahí está, inclusive hay un ministerio que es Toda una Vida. Se crea un ministerio y todo lo demás. Entonces es un tema súper desgastado. Yo estoy preparando documentos alrededor de los discursos de los políticos, porque ese es mi trabajo ahora, que estoy trabajando con un candidato. Ninguno de ellos habla de discapacidad. O sea, es triste lo que te digo, pero ninguno habla de discapacidad. O sea, habrá temas en los planes de gobierno de todos, ¿no es cierto?, que están ahí medio refundidos alrededor del tema de la discapacidad, pero no es un tema que ahorita los candidatos se van a poner a debatir. O sea, así te digo sinceramente. De todos los planes de gobierno que he revisado, porque no los he revisado todos, he revisado solamente de los 5 que están arriba de las encuestas, ninguno de ellos tiene una cuestión a fondo o un pensamiento a fondo al respecto del tema de la discapacidad. Y antes de que me sigan hablando, voy a seguir, ¿ya? Luego hacemos otra parte de preguntas. Gracias a todos, ¿ah? Bueno, entonces, bueno, ya hablamos de esto de la historia, etcétera, etcétera. Vamos a la parte del debate. Dicho de 2 o más personas para discutir un tema o opiniones diferentes. Entonces, uno va a debatir, ¿no es cierto? Y generalmente los debates son cosas estructuradas. Uno no le pone al candidato, no le expone al candidato para debatir. Por ejemplo, si es que está en un sitio y está hablando, ¿no es cierto? Y por ahí se para uno y dice, es que eso no es así, es mentira. El candidato no tiene que responder porque
hay una estructura para el debate, o sea, toda una cosa que se tiene que armar para que el candidato pueda replantearse las ideas, o en una radio, o etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Se tiene que armar toda una cosa para que pueda nuestro candidato entrar a debatir. ¿Ya? Entonces, básicamente, como es una cosa estructurada, y mi candidato, qué sé yo, mi candidato va a debatir con 2 o 3 personas, perfecto. Entonces, se fecha la hora, sé el lugar del debate, sé cuál es el nombre del moderador, sé qué intención política, porque bien lo decía el compañero periodista que habló hace un ratito, ¿no es cierto? Las gentes tienen ideología, ¿no es cierto? Si es que el que le va a entrevistar tiene un pensamiento más de izquierda, si es que es más de derecha, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Va a haber un sesgo ahí, entonces tengo que saber quién va a moderar, qué cosas va a hacer, a quién va a beneficiar más, etcétera, etcétera. Entonces yo le voy preparando a mi candidato para que pueda entrar al debate. Cargo de elección de los candidatos, convocados a debatir, o sea, qué es lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Más, bueno, cuando uno habla de debates presidenciales, o sea, uno se pone como que un nivel así, que el comercio arma, ¿no es cierto? Las cámaras de comercio también arman debates presidenciables, etcétera, etcétera. Pero se da más, por ejemplo, en candidatos para concejales, ¿no? Para candidatos para concejales, para candidatos para alcalde, de repente uno llega llegas con tu candidato y de repente está el otro candidato a alcalde. Entonces ahí empiezas a tener problemas. Entonces siempre debe haber toda esta cosa súper bien estructurada por parte de los que están haciendo comunicación, ¿no es cierto? Para que no se den este tipo de cosas. Y cuando se van a dar debates, saber con quién se va a debatir. Los temas a debatir, entonces tiene que formalizar cuáles son los temas, etcétera, etcétera. Los formatos, preguntas abiertas, desarrollo de temas, etcétera, etcétera. Los acuerdos, ¿no es cierto? Ya a nivel presidenciable ya se hace una serie de acuerdos. Tiempo máximo de duración, número de rondas, tiempo máximo de cada ronda, tiempos de exposición, reglas de orden, número de asistentes, formas de acreditación. Y ahora con este tema del coronavirus es una lata todo este tema. O sea, realmente es una campaña súper sui generis la que estamos viviendo todos ahora, complicadísima por todos los lados que ustedes lo vean. Y siempre hay riesgo de que te caigan, ¿no? O sea, que te caiga la policía, de que tengas algún problema por ahí. Por suerte, como yo no trabajo en territorio, entonces esos problemas no los he tenido yo, pero les escuchaba a mis compañeros que tienen problemas así. La estructura del debate, ¿no? La entrada del moderador, esta estructura del debate es súper importante, porque es una estructura lógica. Entra el moderador, ¿no es cierto? Y habla. Dice, bueno, estamos aquí para el debate, bla, 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 de tal personas, etcétera, etcétera. Hay un desarrollo de la exposición discursiva. Entonces, donde los candidatos pueden exponer sus ideas, sus conceptos, sus diferenciaciones. Recuerden que una cosa del debate, a pesar de que la gente dice que no hay un tema ideológico, porque después de un japonés ahí por ahí dijo que ya se habían muerto las ideologías, después de ese concepto, ¿no es cierto? Siempre está el tema ideológico. Y ahora más que nada. Veía por ahí que estaban viniendo no sé cuántos buses de Venezuela, no sé qué, o sea, sí hay un tema de discurso ideológico. Y sí, en esta campaña, yo me atrevería a decir que uno de los factores más importantes para la decisión de las personas que van a votar es el tema ideológico. Entonces, sí hay un tema ideológico. Entonces, el desarrollo de los conceptos es un desarrollo de la cosmovisión que tiene el candidato y su equipo de gente. O sea, ¿cuál es la cosmovisión, no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero tener para el país, etcétera, etcétera? Y el otro va a decir, no, o sea, tú estás equivocado en esto, en estos elementos, ¿no es cierto? ¿Dónde se va haciendo el desarrollo ideológico? Luego se sacan las conclusiones, ¿no es cierto?, de los temas a debatir y, por supuesto, siempre tiene que haber un cierre. Este cierre, tanto en la oratoria como en los debates, es fundamental. Los cierres siempre tienen que ser emocionales, ¿ya? No tiene que ser nada práctico, tiene que ser un cierre emocional, ¿no es cierto? Algo que el candidato diga y nosotros vamos a trabajar por los pobres, ¿no es cierto? Por la gente que necesita, o vamos a generar más empleo porque esa es la razón de nuestro país, esa es la razón por la cual el escudo de nuestro país tiene ahí en la mitad un barco con el comercio y nosotros vamos a hacer eso, bla, 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 ¿no es cierto? Tiene que ser emocional. Y vamos a ayudarle a María, que es la persona que más necesidad tiene porque tiene 5 hijos y no sé qué y no sé cuánto, y a ellos y a ella y a personas como ella son las que vamos a ayudar. Entonces es un parte emocional. Entonces los cierres son generalmente emocionales, ¿no? Siempre en los debates.
¿ya? Los candidatos deben apegarse a los contenidos de los temas, ¿ya? Cuando se jala un debate es cuando un candidato habla de más o se inventa algo, ¿no? De repente coge y se inventa algún tema, los otros toman nota y le caen. O sea, eso es típico. ¿Dónde se jalan los candidatos? Es cuando se inventan, salen fuera del libreto, de la estructura que se ha pensado. Recuerden ustedes que los planes de gobierno generalmente son revisados por una serie de técnicos. Cuando se habla de petróleo, hay un grupo de gente que sabe de petróleo, que ha trabajado en petróleo, que está ahí, ¿no es cierto?, trabajando no sé cuántos 1000 años ahí en petróleo. Entonces, arma el plan de gobierno sobre el tema de petróleo, sobre el tema de petróleo, sobre el tema de agricultura, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando el candidato coge y habla de más y dice alguna cosa, si fuera, entonces todo el mundo toma nota, ¿no es cierto?, y le caen en eso. Entonces, ahí es cuando se jalan los debates. Si a pesar de ser llamado la atención continúa, bueno, eso ya cuando se castigan, ¿no es cierto?, a los candidatos. ¿Cómo se prepara el debate? ¿No es cierto? Se redacta un documento que contenga la posición, los argumentos, etcétera, etcétera. Cómo esos argumentos pueden defender tu postura. No importa que no coincidan con lo que piensas en lo posible, contraargumentos de los rebatidos. O sea, ahí está, ¿no es cierto?, la capacidad del candidato en tomar nota de lo que le estoy diciendo. Cuida su lenguaje, porque esto sí es importante. ¿Recuerdan el bullying que le hicieron a Lazo cuando ya dijo, ya qué? ¿No es cierto? Y luego en Guayaquil estaba, es viernes y el cuerpo lo sabe, no sé qué, y si quiere pegarse una cerveza, ya que, o sea, jalada, ¿sí? Y la gente toma nota. Entonces, ahora recuerden que este tema del debate, mucho del tema del debate se ha llevado a las redes sociales, se ha llevado al teléfono, a tu teléfono, o sea, el debate está ahí. Al respecto, por ejemplo, del problema que hay entre el CNE el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, el debate está ahí en tu teléfono. Ahí están debatiendo, ¿no es cierto?, los argumentos en pro y en contra. Y se oía al tandazo diciendo que sí, que tienen que destituirles, que no sé qué. Y otros diciendo que no les pueden destituir. O sea, ahí está el debate. ¿Sí? Se realiza una conclusión en la que te das los argumentos, se aprende tus argumentos, ensaya frente al espejo con amigos familiares. O sea, ya cuando te toca a ti el debate, lo primero que tienes que hacer es tomar en cuenta las jaladas de las personas que están debatiendo contigo o contra ti y tomar nota de eso y hacer la repregunta, ¿no? Otra cosa importantísimo que no lo puse acá, pero que es bien importante es la ironía. En un debate, ser irónico es fantástico, ¿no? O sea, hay gente que tiene esa habilidad, digamos así, de ser bien irónicos. Entonces, cuando uno saca una ironía inteligente de alguna cosa que se dijo, gana. O sea, a la gente le encanta eso, ¿no? Es como que las neuronas de todo el público se alteran cuando uno escucha la ironía, entonces todo el mundo se ríe, ¿no? Entonces, cuando la gente se ríe de algo que tú dijiste en contra de la persona que tú estás debatiendo, o sea, ya la tienes ganada. Postura corporal adecuada, ¿no es cierto? Durante el debate, utilizar las manos, gestos para poder expresar lo que piensas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta parte de la parte emocional. Si es que tú entras al debate sin pasión, o al discurso sin pasión, sin fuerza, ¿no es cierto? O sea, te va a ir mal. Las personas en los debates y en los discursos tienen que tener una cierta pasión, tienen que tener una cierta fuerza, ¿no es cierto?, para poder hablar y decir y expresar lo que piensas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, mantener contacto visual, expresar con claridad, expon tus argumentos de forma ordenada, eso es súper importante. Una vez más, insisto, los mejores políticos son los políticos más organizados. Son los políticos que realmente siguen su proceso, ¿no es cierto? Siguen el proceso del discurso, de las cosas que están haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los mejores políticos, ¿no? Los que son más organizados, los que son más ordenados, los que siguen lo que dicen los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, los equipos también se pueden jalar. Ojo con eso. Yo sí he visto un par de veces, ¿no es cierto?, que ahí los asesores se han jalado horrendamente y el otro por seguir lo que dice el asesor se ha pegado las tremendas jaladas. Por eso siempre, o sea, se debe tener un criterio, ¿no? No te pongas nervioso si consideras que no explicas bien. Retoma tu argumento principal y vuelve a empezar, ¿no es cierto?
Defiende tus argumentos con convicción, sin temor a la crítica, demostrando respeto a las opiniones de los demás. Escucha las opiniones de los demás, respeta tu turno de hablar y no te impacientes. Evita subir la voz o gritar para callar a los demás. Ya, o sea, bueno, esa es la parte obvia, ¿no? Entonces, un político que sabe ser controlado, que se maneja bien, generalmente es ahora más que nunca. Antes como que se rayaban más, ¿no? Era más verle ahí a la gente que en el Congreso, a lo menos, en ese tiempo, cuando yo estaba trabajando ahí, era durísimo, pues. O sea, era durísimo. Habían discusiones bien fuertes que se arreglaban en los ascensores. Eso sí, o sea, se hablaban duro en el plenario, pero ya en las oficinas como que bajaban los tonos, ¿no? Y claro, había gente también que no sabía. O sea, como ahora, ¿no? Como hasta ahora. O sea, hay un montón de gente que está ahí en la asamblea que no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que está haciendo ahí, pero bueno, son partes del sistema, ¿no es cierto? Recuerda, el objetivo de tu discurso debe ser la persuasión. Convencer a tus oponentes con argumentos bien fundamentados, no imponer tu opinión ni menos despreciar las de otros. Una cosa bien importante, cuando estamos hablando del tema de los debates, siempre es bueno utilizar cifras, ¿no es cierto? Cuando tú dices, el 60% de la población busca empleo. Ya, o sea, cuando dijiste una cifra, se acabó la discusión. Nadie te va a argumentar eso. Nadie te va a decir, no, es que es mentira, o sea, te pueden decir, es mentira la cifra, porque en este otro estudio dicen, pero ya es más difícil, digamos. Pero cuando tú hablas con esto con argumentos, que ya vamos a ver esto de la argumentación jurídica, cuando tú hablas con argumentos, con lógica, porque recuerden que todo esto, todo lo que estamos hablando tiene que tener un sentido lógico, una argumentación lógica. Si es que hablas sin lógica, la gente te ve muy extraño, o sea, es extrañísimo. Toda la argumentación, tanto de la oratoria como del debate, tiene que tener una argumentación lógica, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta sobre este tema de debate? Unas 2 preguntas, porque estamos ya con los tiempos así como que... No, sí estamos bien con el tiempo, más o menos. A ver, 2 preguntas, ¿ya? Emilio Torres, por favor, si nos ayudas con tu pregunta. Karen Flor. Y por último, Kiwar Maiwa. Solamente las 3 preguntas daremos paso y continuamos con el resto de exposición. Gracias. A ver. Hola, buenas tardes y mucho gusto. Bueno, mi pregunta va direccionada justamente en la estructura del debate, en la parte del cierre. Nos mencionaba que siempre en esa etapa se debe concluir con una emoción, pero existen ocasiones en las que si es que este tipo de emoción no se lleva de una forma adecuada, puede ser contraproducente y perjudicar al candidato en vez de ayudarle. Sí, claro, cuando no es sentida o cuando no tienes una relación. Tú puedes, por ejemplo, si tú eres Lazo o estás en el equipo de Lazo y quieres terminar diciendo, y nosotros vamos a ayudar a todos los tarjetavientes, ¿le crees o no le crees? No le crees. ¿No es cierto? No le crees. Entonces, siempre hay que tener cuidado de con qué parte emocional vamos a trabajar. Uno de los problemas de la campaña de Lazo es que la gente no le cree cuando habla del tema del empleo. No le cree cuando habla del tema del trabajo. Y por ahí, ¿no es cierto?, se ha fallado alrededor del tema discursivo. Entonces, tú tienes que tener cuidado con eso, ¿ya? Hay otro ejemplo, por ejemplo, si Noboa empieza a decir, sí, o sea, Noboa tiene un elemento que es bien interesante, que es que tú sí le crees cuando dices, yo sé hacer plata, ¿no es cierto? Pero si es que él sale con alguna cosa, sí, es que nosotros los pobres vamos a trabajar porque yo conozco la pobreza, no le crees. Entonces, el elemento emocional tiene que ser en relación y correlacionado al candidato, a lo que se le ve, ¿no es cierto? A lo que hace, a la forma en que está vestido. Porque recuerden ustedes que una buena campaña, un buen candidato, inclusive se le escoge hasta la ropa, la forma de peinarse, la presentación, el peso, todo. O sea, todos los elementos de esos, ¿no es cierto? Se le va controlando y se le va diciendo al candidato, tienes que verte así, tienes que verte asado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una figura, es un producto, ¿no es cierto? El candidato al final es un producto donde su parte emocional o los discursos emocionales tienen que estar relacionados con eso. Cuando
no están relacionados con eso, son contraproducentes. Cuando las partes emocionales de lo que dice, en la parte emocional, no está relacionado con el candidato, con su historia, ¿ya? Es contraproducente y obviamente vas a tener ahí, hasta te pueden abuchear y te pueden hasta caer en el tema. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Alguien más? Muchas gracias. Con gusto. Muy buenas tardes con todos y con todas. Yo tengo una pregunta. Justamente el tema del debate en los últimos años en el Ecuador, la gente en sí no lo recibe como una idea positiva. Más bien lo ven como algo donde pueden ir a pelear, donde no se van a escuchar propuestas, no va a haber soluciones. Y la gente, la verdad, tiene un cierto se repele en el tema de un debate. Ahorita es algo muy importante y cómo se podría cambiar esto a que a la imagen de un debate en el comercio o en otro lado sea bien visto por parte de toda la sociedad en general, no solamente la gente que está inmersa en el mundo de la política o espera estar inmersa en el mundo de la política. Muchas gracias. Gracias. A ver, hay un problema con el tema del debate. Lamentablemente en la Constitución y en el Código de la Democracia hay la exigencia del debate presidencial. Entonces, el CNE está en la obligación de organizar un debate. Ese es el primer problema. El segundo problema es que tú tienes 16 candidatos, ¿no es cierto? 3 con opciones, 2 que están ahí haciendo algo, ¿no es cierto? Son 5 en total, que tienen una posibilidad de hacer algo, o sea, de presentar su discurso, etcétera, etcétera. Y el resto de candidatos, y me da mucha pena porque inclusive hay algunos amigos míos que están ahí, son nada. O sea, quieren subir, o sea, es como una apuesta, ¿no es cierto?, para que la gente les reconozca. Había un candidato alcalde, no sé si ustedes se acuerdan, que estuvo de alcalde de Quito, que decía, yo conozco al doctor Laminia. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Este doctor Laminia, o sea, se metió de candidato para hacer su campaña de yo conozco al doctor Laminia. Ahora todo el mundo conoce al doctor Laminia y tiene un hospital en Coto de Collao, le va muy bien. Porque todo el mundo conocía al doctor Laminia, entonces hizo fama por ahí. Entonces, hay este grupo de gente, ¿no es cierto?, que sí quiere que sí quiere discutir ideas, etcétera, etcétera. Y este grupo de gente que están ahí para tratar de escalar. Entonces, la mejor forma de escalar es que una persona que está muy abajo, ¿no es cierto?, debata con una persona que está muy arriba. Ahí es cuando los equipos les dicen que no debatas, ¿no es cierto? O que sabes que te va a ir mal. Por ejemplo, ya a Arauz le dijeron que no debata. Entonces, no va a estar en el tema del comercio. Porque, o sea, los que están muy abajo quieren discutir con los que están muy arriba. Y claro, hay una cierta actitud también. Ahí está uno de los candidatos, que no voy a decir el nombre porque ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales, que dijo, yo voy a discutir con 7 pendejos, con 4 pendejos, o sea, cosas así, o sea, te das cuenta. Entonces, no hay una predisposición, no hay una estructura en este momento en el país donde tú puedas coger y armar bien este tema del debate. O sea, no hay elementos en este momento en el país para el tema presidencial. ¿Cuándo sí se puede armar todo este tema de debate? Ya les digo, es en seccionales, ¿no? En las seccionales donde hay menos candidatos, obviamente para alcalde, para concejales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se puede armar un poquito mejor. ¿Cómo cambiar esto? No se va a poder. O sea, no se va a poder hasta que la sociedad ecuatoriana no sea más disciplinada, ¿sí? No sea más inteligente en la forma en que se está armando la política y la estructura política del país, ¿sí? Hasta que no pase eso y no nos disciplinemos, o sea, no nos racionalicemos en el tema, no vamos a poder tener una discusión ideológica o un debate ideológico a nivel presidencial. En el resto de cosas sí podemos hacerlo. Sí, la otra pregunta era. Muchas gracias. Tenemos la pregunta de Kiwar. Entonces, es la última pregunta y continuamos porque tenemos, no sé si te parece, hasta las 5:35 y de ahí venimos con unos 10 minutos de comentarios de los jóvenes y damos unas palabras final de parte de nuestra directora. Muchas gracias. Perfecto. Continuamos. Ya. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, Fernando. Muy chévere tu exposición. Tengo una pregunta. Y es, ¿cómo los candidatos deben presentar sus argumentos técnicos o no es recomendable que presenten sus argumentos técnicos dentro de un debate? Por ejemplo,
O sea, que tal vez alguna respuesta en algún tema económico. Digo esto porque alguna vez vi un video sobre un candidato, no recuerdo a qué, pero era algo dentro de la política de Argentina, que decía que tenía como asesor al señor Barba, no recuerdo cuál es el señor Barba, que es súper famoso de comunicación política. Sí, de informe confidencial. ¿Perdón? Es de informe confidencial. Ya, bueno, este señor Barba, que como digo es súper conocido dentro de comunicación política, según este candidato le había dicho que en el debate, o sea, no diga nada técnico, que hable de su perro, que hable de su familia, porque eso es lo que le gusta oír a la gente. Entonces le había recomendado que no diga ninguna cuestión técnica y eso. Entonces, por eso a mí me surge la cuestión, ¿es realmente así? ¿Es recomendable que los candidatos no toquen cuestiones muy técnicas como economía o tal vez temas de tecnología o de investigación, no sé, que pueda ser un poco difícil para la gente de comprender? ¿Qué piensas tú al respecto? Ya, a ver, no es tan cierto, ¿ya? Sí es verdad, ¿ya? A ver, sí es verdad que la parte emocional es uno de los elementos más importantes dentro de tanto de la oratoria como el debate, es verdad. Pero dependiendo del público al que tú estás asistiendo, ¿no es cierto? La gente quiere soluciones. En este momento, por ejemplo, la mayoría de gente está esperando un discurso alrededor del tema del empleo, y ni siquiera del empleo, porque esto es un dato bien interesante. La gente está equivocándose. Por ejemplo, hay muchos equipos presidenciales que están hablando del empleo. La gente no está buscando empleo, está buscando ingresos, ¿sí? Cuando tú ves bien las encuestas, la gente te habla de que yo sí, o sea, yo quiero trabajo, ¿ya? Pero más que la gente busca trabajo, está buscando ingresos. Porque hay un tema con el trabajo, o sea, un tema que todavía no se analiza bien y que dentro de los focus groups que se están haciendo tampoco se está preguntando bien, se están haciendo bien las preguntas. O sea, la pregunta es, ¿tú quieres trabajo o quieres ingresos? Esa es la pregunta. Entonces, ahí es donde Arauz, ¿no es cierto?, pegó con algún argumento ahí, ¿no es cierto? Empezó a hablar de yo le voy a meter plata en el bolsillo de la gente, no estaba hablando del empleo. El otro candidato está hablando, voy a dar empleo. Entonces, eso es, miren, es la misma información, pero con diferente análisis. Entonces, sí es importante ahorita, la gente está esperando a ver cómo vamos a hacer una recuperación económica. Entonces, tú tienes un grupo de gente, ¿no es cierto?, la clase media o los empresarios que necesitan datos, o sea, necesitan una información concreta, o sea, ¿cómo vas a generar riqueza para poder generar empleo? O sea, están esperando eso. Y ese es un tema técnico que los candidatos deben responder. Y tienen que responderlo ya, porque ya se acaba tenemos como 3 y pico de semanas, 4 semanas para que se acaben las elecciones. Y la otra postura, ¿no es cierto?, es decir, sí, vamos a generar empleo, etcétera, etcétera, que es un tema discursivo que no funciona. La gente de clase media para abajo quiere escuchar cómo le vas a poner esa plata en el bolsillo, y que tampoco se está diciendo. Entonces, sí hay ciertos elementos técnicos, ¿no es cierto?, que tú empiezas a hablar. Pero si tú empiezas a hablar de que sí, que en el Fondo Monetario Internacional hay unas cosas que tú puedes hacer, ¿no es cierto? Porque eso le escuché a un candidato que decía que tú cuando coges, ¿no es cierto?, y haces un cálculo, ¿no es cierto?, alrededor del tema monetario, tú puedes hacer un recálculo de todo eso y bla, 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 y no sé qué, y te quemaste. Entonces, el tema técnico no llega a la gente por ningún lado. O cuando tú quieres explicar, por ejemplo, este tema del agua virtual. El agua virtual es un concepto, claro que es un concepto, ¿no es cierto? Cuando la cantidad de agua que le das a una vaca y la vaca, ¿no es cierto?, gasta una cierta cantidad de agua, pero es un tema complicadísimo. Las campañas no se hicieron para educar a la gente. Las campañas se hicieron para, ¿no es cierto?, hacer que la gente vote por ti. Entonces, si tú quieres dar datos para educar a la gente, estás equivocado. Ese no es tu negocio. Tu negocio es cómo decirle a la gente, cómo convencerle a la gente de que voten por ti, con tu discurso, con tu debate, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo técnico, en ciertas cosas sí hay que decirlo. En ciertas audiencias sí hay que mencionarlas. ¿Ya? No en todas las audiencias, no siempre, no todas las veces. Recuerden eso.
las cosas y los temas, no siempre, no todas las veces, no en todo lado. ¿De acuerdo? Y voy a seguir porque si no, no voy a alcanzar después de que me pusieron este tema del tiempo. Bueno, temas argumentativos. Voy a pasar esto rapidísimo porque ya no tenemos mucho tiempo. La gente espera que tu argumento, ¿no es cierto? Que tu argumento jurídico, que tu argumento de debate, que tu argumento de oratoria sea lógico, tenga la suficiente lógica argumentativa. Y eso es lo que vamos a revisar brevemente, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto? Toda la parte de argumentación tiene que tener una cierta lógica. Y esta es algo que cuando estudié Derecho en la Universidad Católica teníamos un profesor que se llamaba Emilio Cerezo. Este Emilio era un desgraciado, pero así terrible, porque era lógica aristotélica, nos enseñaba lógica aristotélica, y esto de la lógica aristotélica era una cuestión complicadísima, pero ya van a ver que es más fácil de lo que ustedes creen, ¿ya? Por ejemplo, se dice la premisa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir, imagina en una discusión sobre si Pedro puede votar, María argumenta, Pedro, tú no puedes votar porque eres menor de edad. Entonces, esto que parece lógico, ¿no es cierto? Tiene una argumentación desde el punto de vista hasta jurídico, lógica, ¿ya? Entonces, la premisa, los menores de edad no pueden votar. La premisa menor, Pedro es menor de edad, entonces Pedro no puede votar, ¿de acuerdo? Entonces, esta lógica, a veces dentro de las discusiones y las discusiones que se arman los equipos, debe tener cierta lógica, toda la argumentación que tú estás diciendo. Entonces, claro, esta es una discusión intuitiva, ¿ya? Pero ya vamos a ver cómo se plantea, ¿no es cierto? La premisa mayor es, todos son M, todos los menores, ¿no es cierto? Todos los de M son P, ¿ya? Todos los individuos menores de edad son P. P son los individuos. La premisa menor, S es P. Entonces, conclusión, S es P. S es M, S es P. Entonces, para hacerles más fácil el cuadro, yo digo, todos los A son iguales a B, ¿ya? Y todos los B son iguales a C. Entonces, los A son iguales a C, ¿no es cierto? Porque todos son iguales. Entonces, uno puede decir, oye, pero esta es una argumentación terrible. Sí, porque se tiene que hacer dentro de todos los argumentos, tanto legales, que uno va haciendo, tienen una consecuencia legal lógica, y los argumentos dentro de la oratoria que también nosotros vamos haciendo. Entonces, vamos a ver los esquemas frecuentes en derecho. El primero es modus ponendis, ¿no es cierto? Si A, entonces B, es lo que les decía. En el caso de A, por lo tanto B, ¿sí? Si Pedro asesinó a Juan, entonces necesariamente Pedro estuvo en Nueva York el 3 de diciembre. Ahora bien, se ha probado, esto es parte del libro de lo que estamos exponiendo, ¿cierto? Ahora bien, se ha probado que Pedro asesinó a Juan, por tanto, Pedro estuvo en Nueva York el 3 de diciembre. Entonces, esta es una argumentación lógica, ¿no es cierto?, de consecuencia lógica. Veamos un silogismo, ¿no es cierto? Un silogismo es una idea que se va manifestando. Veamos primero el ejemplo. Todo menor de 8 años es incapaz. Así que, dado que Juan es menor de 8 años, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos que Juan es incapaz. Desde el punto de vista de la lógica del silogismo jurídico, decimos que todo Y debe ser Z. El individuo X ha hecho Y. Por lo tanto, el individuo X debe hacer Z. Entonces ustedes dirán, oye, pero esto sí realmente se hace. Sí, o sea, tanto en los discursos como en el resto de la argumentación que nosotros vamos haciendo, y más en la oratoria jurídica, se utiliza muchísimo este tema. Modus tollens, ¿no es cierto? Si A, entonces necesariamente B. No B tiene lugar una negación de B, es falso B. Por tanto, no A tiene lugar a una negación de A, es falso A. ¿De acuerdo? Eso se llama modus tollens. Si María firmó el contrato de compra-venta ante el notario, tiene que existir un registro de dicho acto, pero no existe registro de la firma del mencionado contrato, por tanto, es falso que María haya firmado un contrato de compra-venta ante el notario. Si no tiene el documento, ¿no es cierto?, no tiene firmado el documento. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden decir, pero esto es demasiado lógico. Sí, pero es justamente lo que uno hace dentro de las argumentaciones para poder hacer la demostración de lo que nosotros estamos haciendo. El silogismo disyuntivo es uno o el otro, ¿no es cierto? O estuvo en un lugar o estuvo en otro lugar. No pudo haber estado en los dos lugares a la vez.
Entonces, ahí es donde se arma un silogismo disyuntivo. Lo voy a pasar esto muy rápido por el tema del tiempo, ¿no es cierto? Un silogismo hipotético, si A, entonces B, si B, entonces C, por lo tanto, si A, entonces C, ¿sí? Este es un silogismo hipotético, que es muy importante y donde se hace todo el tema de las demostraciones, ¿no es cierto? El dilema constructivo es A o B, si A, entonces C, si B, entonces D, por lo tanto, C o D, ¿ya? Son dos temas diferentes, ¿no? Esto les vamos a mandar a ustedes, entonces ustedes pueden verlo un poquito más. Eliminación de la disyunción A o B. Si A, entonces C, si B, entonces C, por tanto C, ¿ya? Que es parecido al que nosotros teníamos anterior. El argumento por las consecuencias. Por ejemplo, si yo digo, vamos a aprobar una ley que permite la producción y comercialización de la marihuana por parte del Estado, contribuirá a reducir los riesgos y daños potenciales en los que incurren aquellas personas que usan la marihuana con fines recreativos o medicinales. Consecuencia positiva. Por tanto, debemos aprobar dicha ley. Entonces, claro, yo hago una argumentación positiva de lo que yo quiero tener como al final, ¿no es cierto?, de mi argumentación. Pero también podemos sacarle un argumento con las consecuencias negativas. Dice, la legalización del uso y comercialización de la marihuana estarán acompañadas de una disminución de la percepción del riesgo que tiene el consumo de las sustancias, consecuencia negativa. Por tanto, no debería legalizarse el uso y comercialización de la marihuana. O sea, yo estoy haciendo una argumentación tanto positiva como negativa para reforzar mi conclusión y lo que quiero yo generar, ¿no es cierto?, como argumentación jurídica o de la argumentación que yo estoy haciendo. Aductivos de la mejor explicación, ¿no es cierto? Ese es un suceso o un conjunto de hechos con una explicación satisfactoria o plausible de ese. Ninguna otra explicación conocida de ese tan satisfactoria o plausible como E. Por tanto, mientras nada diga lo contrario, E es la explicación. Ya, supongamos que Pedro fue encontrado muerto en la cama de su habitación a las 8 de la mañana, que murió a causa de una hemorragia causada por varias heridas con punzopenetrantes en el pecho. De 2 horas antes se escuchó por forcejeo en la habitación de Pedro, que María entró a la habitación usando una llave a las 5 de la mañana y salió corriendo de la habitación de Pedro poco después de los ruidos de forcejeo. Pongamos los hechos, conformarían el conjunto S. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace desde el punto de vista jurídico? Sí, estuvo ahí, ¿no es cierto? Entró a las 8 de la mañana, se oyeron forcejeos y luego salió ya corriendo, lo que hace deducir a todos, o a la fiscalía, le hace deducir que María estuvo ahí y que mató a Pedro, ¿no es cierto? Entonces, esto es un aductivo o de la mejor explicación. Argumentos por signos, ¿no es cierto? Veamos el ejemplo. Hay una larga marca de frenazo en el pavimento en el sitio donde ocurrió el accidente, por tanto, el vehículo iba a exceso de velocidad. Entonces, claro, si uno ve unas marcas de vehículos que salen de la calle, uno puede deducir, ¿no es cierto?, de que eso es hecho por el carro que se estrelló, qué sé yo. Entonces, todo lo que parece, o sea, uno puede decir, oye, pero esto no te parece tan lógico. Sí, pero es justamente cómo se hacen las argumentaciones, cómo se hace la argumentación jurídica y cómo se establecen, ¿no es cierto?, para lo que yo estoy hablando, armando tanto los debates como los procesos de oratoria. Tienen que tener esa lógica. Una analogía por razonamiento general, ¿no es cierto? En caso de A es semejante al caso de B en las características 1 y 2. B también tiene unas características X, por tanto, A plausiblemente tiene las características X, ¿no es cierto? Cuando yo digo, es que este candidato se parece al candidato de Venezuela, y por lo tanto, mi explicación lógica o mi razonamiento lógico es que muy probablemente pase eso, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de argumentativo. No quiero decir que pase eso, pero desde el punto de vista argumentativo, hay una analogía de razonamiento general que la gente entiende. Refutación por analogía. El argumento A de la forma X, por tanto, Y es similar al argumento B de la forma Z, por tanto, W. Ya, esto es cuando no tiene ninguna razón, no tiene ningún argumento, no hay ninguna lógica. Entonces, eso puede causar cosas a favor o cosas en contra, generalmente en contra, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Abdalá, ¿no es cierto?, cuando dice, para presidente vote por cualquiera, pero para asambleísta nacional de puro HP, ¿no es cierto?, voten por Abdalá. Entonces vos dices, oye, ¿y esto que está diciendo él tiene alguna lógica?
tiene alguna argumentación lógica, alguna cuestión racional, es lo que decimos, ¿cierto? Si A es B, Z es W, X, Y es Z, no tiene ninguna argumentación lógica, pero es parte del proceso. Entonces uno tiene que detectar eso para un debate, por ejemplo. Si es que están hablando y las cosas no tienen una consecuencia lógica, ¿sí? O está hablando de peras y luego sale con manzanas y luego sale con frutillas, nada tiene relación, entonces es algo para poderlo trabajar. Argumentos inductivos, ¿no es cierto? O sea, si sabe a fresa, si tiene color de fresa, tiene puntitos como fresa y sale de una mata de fresa, probablemente sea una fresa. ¿Sí? Entonces, ese también es otro de los elementos. Argumentos inductivos. Entonces, la gente acepta este argumento. Esquemas generales de consecuencia en el razonamiento probatorio. Y voy a terminar con esto porque si no me van a matar. Los argumentos a partir de la posición privilegiada de conocer algo. Entonces, un experto, si tú dices, fulano de tal, que esto viene también desde el siglo XVII, ¿no? O sea, cuando empezaban a decir, Santo Tomás dice esto, o la Biblia dice esto, ¿no es cierto? Viene también en el caso legal. O sea, si un experto, ¿no es cierto? Si tú tienes un experto donde va y explica, el experto tiene argumentos de una posición privilegiada de conocer algo, ¿no es cierto? Si un experto viene y dice, sí, o sea, esta bala es la misma bala porque yo soy un experto, estoy 50 años trabajando en balística y yo sé perfectamente que esa bala salió de esa pistola, entonces todo el mundo entiende de que es así, ¿ya? O cuando dice algún candidato, ¿no es cierto? Yo he trabajado en el sur sin 20 años con la gente y conozco a la Juanita, a la Pepita, no sé qué, no sé cuánto, entonces se convierte en un experto. Entonces, cualquier cosa que diga alrededor de esos temas probablemente sean así. Y la gente lo entiende así. Argumento a partir de testigos. Es facilísimo entender, ¿no? Yo lo vi. O sea, yo estuve ahí. Que también es algo muy chévere cuando uno debate, ¿no es cierto? Hay un candidato que dice, yo no hablo de los pobres, yo soy pobre. Es lindo, suena lindo, ¿no es cierto? Es un testigo, estuvo ahí. O sea, él es parte del proceso. Argumentos a partir de instrumentos públicos, ¿no es cierto? Cuando dice, la señora firmó esa escritura, o aquí está la escritura, o aquí está el documento por el cual yo puedo afirmar esta cosa que estoy diciendo. Entonces son argumentos con documentos, ¿no es cierto? Argumentos a partir del criterio de un experto. Es también lo que decíamos, ¿no es cierto? El experto, ¿no es cierto?, que viene y dice, esto funciona así o de tal otra manera. Argumentos ad hominem, ¿no es cierto? El testigo señala que vio cuando Juan le entregó una panela, ¿qué dice? Una panela de droga a Pedro. No obstante, se ha probado que el testigo tiene una larga enemistad con Juan y en otras ocasiones lo que ha acusado falsamente. Por lo tanto, debemos desechar su testimonio. O sea, si ya sabemos que son enemigos, etcétera, etcétera. Entonces, es fácil decir, y dentro de la argumentación jurídica, no sé si ustedes han visto en las películas, ¿no es cierto? Es que es enemigo, por eso dice eso, no sé qué, no sé cuánto. O cuando uno habla en contra de uno mismo, entonces no se le toma en cuenta. A menos de que sea declaración de parte, ¿no? Declaración de parte del reloj de prueba. Argumento a partir de grabaciones o pruebas, ¿no? Toda, obviamente. O sea, si uno tiene una prueba, dice, aquí está, ¿no es cierto?, la pistola con la cual le mató a fulano de tal, etcétera, etcétera. Y la 20, esquema a partir de muestras físicas, ¿no? Entonces ya se señala, ¿no es cierto? Aquí está la prueba de ADN donde se demuestra que el señor es papá de fulano de tal. Es como lo que le pasó a Abdala cuando le dijeron que tenía 9 hijos. Él hizo una rueda de prensa y dijo que él no tenía 9 hijos, que tenía 11 hijos. Y que si hay alguna persona que cree que tiene algún hijo de él, que se venga para hacerse el examen de ADN y que inmediatamente resuelven ese problema. Entonces, bueno, me da mucha pena no haberles dado esto un poquito más de profundizar, pero lamentablemente por un tema de tiempo no lo pude hacer. Les agradezco mucho. Si hay alguna otra preguntas finales. Espero no haberme pasado del tiempo. Si me pasé un poco, lo siento. Ya, no hay problema. Muchísimas gracias, Fernando Ceballos. Tal vez algunos comentarios de los asistentes. Me comentaron que Emilia Torres tenía un comentario final respecto al módulo que acabamos de comentar. Con mucho gusto, claro. Bueno, el argumento que tenía y bueno, a la deducción que he llegado de
de toda esta ponencia es que el éxito depende de la capacidad en el manejo de las palabras. Ya, muchísimas gracias, Emilia, por tu comentario. También me comentaban que Jairo Pazmay nos tenía un comentario, nos escribió al interno, si puede comentar al final, por favor, te damos paso. Bueno, sí, en realidad este módulo fue muy bueno, de manera presentada bastante interesante y sobre todo de vital importancia para todos aquellos que queremos aspirar a tener alguna dignidad en donde podamos influir con nuestras decisiones. La capacidad de la palabra nuevamente está resaltada a través de todo este módulo porque es en cómo nosotros vamos a imponer nuestros pensamientos y muchas veces las razones que queremos que tenemos son nobles, pero a veces no podemos imponerlas por sobre todo la falta de la palabra o de la autoridad de la misma. A través de este módulo pudimos conocer algunas técnicas para mejorar sobre todo lo que queremos decir, en cómo lo queremos decir, en cómo no fallar en la lógica que vamos a argumentar. Entonces, fue bastante bueno, fue excelente la manera en que nosotros pudimos apreciar este módulo presente. Muchas gracias, de hecho, al exponente y a toda la organización. Gracias a ti. Muchas gracias, Jairo. También nos comentaban que estaba Karen Flor, nos quería hacer un comentario, y por último Kevin Freire, que nos ayuden, por favor, para dar por terminado este curso. Sí, muy buenas tardes con todos nuevamente. Yo quería agradecer a Fernando y obviamente a la organización por esta ponencia magistral, que considero que muchos de los presentes no solo nos llegó a llamar la atención, sino que durante la exposición nos llevó a analizar la actualidad electoral del país, nos hizo ver la importancia de la oratoria, no solo en la arena política, sino en la vida diaria. Siempre cometeremos errores al hablar, pero ahora serán menos. Y a través de este módulo también aprendimos la importancia de, por ejemplo, los diversos valores en un momento de debate, de respeto a la otra persona, de evitar estar en el enfrentamiento cara a cara, sino hablar siempre con hechos, hablar con la veracidad, que es lo más importante si queremos ser los políticos de la actualidad y del futuro. Así que muchísimas gracias, Fernando, y bueno, desearte éxitos y éxitos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Kevin Freire, por favor, te damos paso para que nos ayudes con un pequeño comentario. Ok, muchas gracias. Bueno, la política es un tema complicado, es un tema difícil, es un tema que debemos aprender día a día. Por lo tanto, creo que el capacitarnos con estos espacios, con estas dinámicas, el poder participar es muy importante. Yo como persona con discapacidad les agradezco. Muchos dicen, ustedes hablan como Lenín Moreno, totalmente falso. Seguramente a él le faltó esto de el poder practicar, el poder asistir a estos foros para saber cómo hablar, cómo argumentar. Entonces, no es que él, nosotros vemos en él la forma en que una persona con discapacidad habla. No, no lo es así. No es así. Habemos muchas personas que nos estamos capacitando, jóvenes día a día, así que yo les agradezco por esta oportunidad, por permitirnos enfrentar y ver lo importante que es la política y cómo saber de manera atinada poder hablar, poder expresarnos y poder llegar a representar al país, a los jóvenes, con propuestas claras, con ideas claras, frescas y sobre todo con este conocimiento en la argumentación, que es importante para poder llegar a tocar las bases y lo que el pueblo siente. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Kevin, por
por ayudarnos. Quisiéramos dar paso a nuestra directora. Lamentamos no poderles dar el paso a todos, lamentablemente por temas de tiempo no lo podemos hacer. Entonces queremos dar paso, por último, agradecer primeramente a Fernando por habernos colaborado con este módulo. Fue un tema muy interesante y muy importante para todos los que les gusta la política y los que estamos aquí. Queremos dar paso, por último, a nuestra directora Mónica Vanegas, y para después que ustedes nos ayuden revisando una pequeña relatoría sobre el módulo que tratamos hoy día. Doctora Vanegas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les comento que les he estado escuchando desde el principio, desde que empezamos, estaba conectada todo el tiempo, pero bueno, tenía otra obligación como fundación y no podía hablar al principio. Bueno, primero quiero agradecer su presencia. Siempre hay que reconocer que ahorita existe una sobreoferta de cursos y que ustedes han optado por confiar en nosotros. Como ustedes saben, hubo más de 300 jóvenes, hombres y mujeres que se postularon. Por eso nosotros decidimos abrir una segunda versión de la escuela que empezamos justamente mañana. Y quiero comentarles que nosotros también estamos buscando los fondos de la cooperación porque creemos mucho en las escuelas de liderazgo juvenil, porque esto va más allá del certificado que ustedes se llevan, va más allá de la información que ustedes reciben. Esto es una motivación para que ustedes luego se vuelvan líderes de otras personas o se dediquen a formar otros líderes detrás de ustedes. Esto es como un trabajo en cascada. La mejor inversión para mí es trabajar con jóvenes y en escuelas de formación política. Como ustedes ven, son 4 módulos bien concretos de 2 horas en el Zoom. Es difícil mantenerles activos. Fernando lo ha hecho muy bien. Acabo de ver que todos estaban bastante pendientes, preguntando. Sé que se quedan cosas todavía pendientes por contestar, pero como Fundación Haciendo Ecuador, nosotros nos comprometemos a seguir con estos cursos. Ojalá en algún momento las condiciones nos permitan tener una escuela de formación política presencial, porque este módulo presencial es buenísimo. Yo antes lo he escuchado a Fernando, le conozco desde hace muchísimos años, y esto en forma presencial, donde ustedes ya practican la oratoria, practican el debate, es súper bueno. Le conozco a Fernando por la Cámara Junior, sé que algunos jóvenes que están aquí pertenecen a la Cámara Junior, y yo quiero justamente comentarles que donde yo pude perfeccionar mi oratoria y el tema del debate, que creo que soy buena, que yo mismo me estoy botando flores, fue justamente en la Cámara Junior. Entonces, ahí fue donde me conocí con Fernando. Quisiera decir más cosas, la verdad que me emocioné mucho escuchando a Fernando, pero ya dejo el discurso para otro módulo y les agradezco por su presencia. Ya tenemos la plataforma de Moodle, nos demoramos un poquito por temas tecnológicos, pero queremos darle un plus más a estos módulos. Si ustedes ven la charla magistral nuevamente, se enamoran nuevamente del tema, aprenden más y luego se autoevalúan con 10 preguntas sencillas. Eso es un ejercicio muy bueno para ustedes para saber qué aprendieron y qué tienen que seguir aprendiendo. Y les agradezco mucho por su presencia. Un abrazo para todos y continúe, Tefa, entonces. Queremos dar paso también a Jaime Mendoza, que les quiere dar unas cortas indicaciones para las personas que no pudieron estar desde el principio. Por favor, Jaime. Sí, muchachos. Bueno, solo recordarles las fechas que tenemos ahora que ya está activada la plataforma, el módulo. Las preguntas y el material de la primera sesión, del primer módulo, son hasta el 13 de enero. Entonces, hasta el 13 de enero nosotros tenemos que llenar, contestar, ver los videos las veces que queramos. Y de la sesión de hoy es hasta el jueves 14 de enero. Entonces, por favor, para que estemos pendientes, una vez que se superan esas fechas, se cierra el tema especialmente de la prueba. Entonces, si después del 13 ya no se rindió la prueba del primer módulo, ya no se va a poder rendir. Entonces, por favor, muchachos, estemos pendientes de eso y recuerden que todas las pruebas hay que superarlas con más de 7 para obtener el certificado. Nada más eso, agradecerles. La siguiente cosa, agradecerles por su compromiso en la plataforma y las siguientes 2 puntos que solo quiero recordarles es que tenemos una página del observatorio de la participación política juvenil donde nosotros tenemos planificado publicar artículos de nosotros.
Entonces, en el chat de WhatsApp, así como a sus mails, yo les haré llegar las temáticas que vamos a tener por módulos, y todas las personas que quieran escribir un artículo nos pueden enviar su artículo con el tema, lo pueden hacer más específico, ustedes pueden proponer un tema, no hay ningún problema, nosotros vamos a leer, vamos a escoger los mejores y los vamos a publicar tanto en la página como en las redes del observatorio. Y la última es que obviamente sigan todas las redes que nosotros tenemos, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, y siempre vamos a estar haciendo publicaciones de las ponencias que tenemos, entonces por favor atentos, puede que ustedes sean etiquetados para que nos ayuden compartiendo y que esta enseñanza, así como el día de hoy hemos recibido excelentes conocimientos, muchísimas gracias a Fernando Ceballos, nosotros las podamos replicar. Recuerden que un verdadero líder es quien puede formar otros líderes, no quien solamente está a la cabeza. Entonces, todas las enseñanzas y la capacidad de discurso, que esta vez lo hemos obtenido mediante una manera digital, hubiera sido genial que hubiéramos completado todo el tema de oratoria presencial, expresión corporal, pero esto es lo que tenemos al momento y así se está manejando la vida. Entonces, el poder en nosotros potenciar nuestro discurso a través de la voz en estas épocas de COVID, que todo se está volviendo digital, es fundamental. Eso, muchachos, muchísimas gracias. Jaime, una pregunta. ¿Ya está abierta las pruebas para dar o tenemos que esperar una fecha específica para dar las pruebas? No, una vez ya se envió el mail con el usuario, el nombre de usuario y la contraseña a todos los correos de los participantes de esta escuela. Entonces ustedes entran al mail que se les llegó, ustedes ingresan al link, ponen su usuario y contraseña que les damos al principio, les va a pedir que cambien, pongan una nueva clave. Entonces una vez que ustedes realicen ese ejercicio, desde ese mismo instante ustedes ya pueden realizar todas las pruebas que están hasta el momento abiertas y obviamente ver la información, descargar la información. Ahí vamos, la información de hoy, si vamos a cargarla hasta la noche o hasta el día de mañana por la mañana, diapositivas y demás. Pero del primer módulo, eso ya está cargado. Ustedes entran y ya está listo. Ya, muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por participar. Queremos dar una última vez paso a nuestra directora para que nos aclare unas cositas. Gracias, Tefa. Brevemente, hay algo importante que se me olvidaba decirles. La semana anterior, el Consejo Nacional Electoral hizo una invitación directa a algunas ONGs que trabajamos en temas de democracia y de democracia electoral para que seamos observadores electorales. Lo digo de esta manera porque realmente la gran mayoría de organizaciones se postuló como corresponde según un reglamento y con nosotros tuvieron la deferencia de invitarnos como Fundación Haciendo Ecuador a través de nuestros dos observatorios, el de participación política de la mujer y el de la participación política juvenil. Entonces, me gustaría que si ustedes en sus distintas provincias tienen interés de ser acreditados como observadores electorales para el día de las elecciones del 7 de febrero, se comuniquen con Jaime, necesitamos sus nombres, sus apellidos, sus números de cédula, les acreditamos como parte del Observatorio de la Participación Política Juvenil y ustedes pueden tener acceso a ser observadores del día de las elecciones. Ese tema importante me olvidaba de decirles. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, Moni, por las aclaraciones. Chicos, les queremos recordar que está el link de registro en el chat del Zoom. Entonces, por favor, los que tal vez no se han registrado, háganlo porque saben que mediante el link de asistencia nosotros vamos a poder realizar los certificados y saber que ustedes asistieron a los módulos correspondientes. Bueno, quiero mostrarles un poco la relatoría que nosotros hemos realizado para el día de hoy. Hemos recogido algunos de los comentarios que ustedes han hecho y quiero que me ayuden revisando si es que estamos correctos con lo que ustedes han nombrado. ¿Me confirman si se les está compartiendo correctamente la pantalla? Sí, Tefa. Listo. Voy pasando un rapidito. No limpiaste el popó que está ahí, ¿no?
Emilia, coméntame, tal vez hay algún error. Sí, dice en el manejo de las partes, pero es en el manejo de las palabras. Eso. Listo. Muchísimas gracias. Por eso mismo les comentaba para que ustedes me corrijan en alguna situación. Darwin Tibiano dice, el discurso del político debe ser claro, conciso y entendible para todos y más dependiendo del contexto al que se dirige. Y eso serían todos. Tal vez alguien tiene algún comentario, si es que tomamos bien nota de todo lo que ustedes nos dijeron durante este módulo. Les queremos agradecer. Karen Flor, y levantaste la mano. Sí, en el que estaba en mi comentario dice, para cambiar la imagen de los debates para que sea visto bien. Si dije así, perdón, creo que sería para que sea bien visto. Ya, listo, bien visto. Gracias. No hay ningún problema. Yo les hago esas correcciones y chicos, síguenos en nuestras redes sociales porque aquí vamos a subir todo el contenido de las relatorías. Muchas gracias a los chicos que tal vez no alcanzamos a tomar nota para el día de hoy, pero vamos nosotros a seguir tomando en cuenta al resto de chicos para los siguientes módulos. Les agradecemos nuevamente por haber estado aquí. Si me ayudan, por favor, abriendo las cámaras para tomar una foto, para nosotros corroborar asistencia y sobre todo para subir a nuestras redes sociales. Prendamos todos, chicos, las cámaras, les agradecemos mucho. Y bueno, les aviso. 3, 2. Muy bien, Yadira, ¿me ayudas por favor? También tomando unas fotitos de todas las salas. Tomemos una foto de todas las salas. Muchas gracias, chicos. Les agradecemos un montón por haber asistido. Nos vemos el próximo viernes en este mismo horario. Hasta la próxima. Gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.